El estado de naturaleza para Thomas Hobbes. En este video voy a tocar brevemente la definición de estado de naturaleza para Hobbes, definición que utiliza en el Leviatán principalmente. Como video introductorio, o más que introductorio, el primer video de la serie de videos sobre el Leviatán, que bueno, es parte de una serie más grande o de una lista más grande de videos sobre teoría política clásica. Así que primero, para entender bien la teoría de Hobbes y para entender sobre todo a qué se refiere con el Leviatán, tenemos que entender primero el concepto base de estado de naturaleza, que es por donde arranca todo. En este sentido, la definición de estado de naturaleza de Hobbes hay que entenderla como un precepto teórico o casi como un escenario hipotético en cierto sentido, porque con esta definición Hobbes busca mostrar al principio qué es lo que ocurre en una sociedad o qué es lo que ocurre con una congregación de individuos cuando no hay nadie que los controle, cuando no hay fundamentalmente un ente o algo más grande que los regule. Según Hobbes, en el estado de naturaleza claramente no hay gobierno, no hay un estado, no hay un ente superior, no hay una institución madre, como quien dice, que controle la convivencia y que controle la vida de los hombres. Por ende, tampoco hay leyes que regulen o que controlen la actividad humana per se. Lo que deja a los individuos, y esto va a ser muy importante, libres ante sus pasiones, ante sus deseos, ante sus impulsos y sobre todo ante sus intereses particulares. La visión o la perspectiva hobbesiana de la sociedad y sobre todo del hombre en tanto individuo, en tanto ser humano, es sumamente pesimista. Y es pesimista porque concibe al hombre como este ser o esta entidad que es mala por naturaleza, pero no mala en tanto maldad se define como un ser que busca dañar a otros porque sí. Maldad en tanto el ser humano es egoísta, en tanto el ser humano solo procura por su supervivencia, por sus intereses y principalmente por el instinto de autopreservación o autoconservación. Por ende, el ser humano, el hombre definido por Hobbes, actúa sin preocuparse por el bien común. Aquí vemos que hace conexiones con la lógica más aristotélica de la teoría política, en el sentido de que la política es concebida como aquel acto en el que se trabaja y se delibera por el bien común. Bueno, Hobbes toca ciertos puntos de la lógica o de la teoría de Aristóteles de forma indirecta en su teoría del Leviatán, y acá, con la utilización del bien común como variable que mueve o que no mueve a la acción humana, ya nos marca una línea importante de lo que es el estado de naturaleza y sobre todo de por qué se necesita un estado y por qué se necesita, en este sentido, un Leviatán. Como el hombre no se preocupa por el bien común y como el hombre por naturaleza vive por sus intereses y vive por su supervivencia únicamente, esto genera discordia, esto genera competencia y esto genera luchas y conflictos constantes. Es por eso que Hobbes asocia muchas veces a que el estado de naturaleza es el estado previo al estado de guerra, un estado en el que hay conflicto constante, en el que hay tensión todo el tiempo y en el que siempre estás a un pasito del caos, la barbarie y la destrucción casi. Siguiendo con esta idea, como en el estado de naturaleza no hay un gobierno, es un estado en el que reina el salvajismo, en el que reinan las pasiones y en el que el egoísmo es rey. En este sentido, Hobbes sostiene, y aquí viene una parte importante, que hay tres factores o hay tres condiciones que alimentan este estado de naturaleza y que alimentan sobre todo la discordia que se genera por la persecución constante del individuo de su bien particular. Y estas tres causas de discordia son la competencia, la gloria y la desconfianza. Competencia porque los recursos son limitados y en tanto todos persiguen lo mismo particularmente, luchan constantemente por ver quién obtiene más seguridad, quién obtiene más comida y quién puede preservar mejor su propiedad. Gloria porque las personas en esas luchas por recursos buscan y persiguen estatus también, persiguen reconocimiento en tanto individuos. Y desconfianza porque todos viven en un estado constante de alerta y no confían en el otro individuo porque saben que su propiedad, que su seguridad, que su integridad y su supervivencia fundamentalmente se encuentra siempre en peligro. Terminando con esta idea, la reflexión de Hobbes sobre el estado de naturaleza es muy importante y es el punto base para entender por qué se necesita un Leviatán, por qué se necesita esta figura de estado fuerte, casi que inmortal, casi que inamovible, se vea como si fuera una especie de deidad. Bueno, ya después nos vamos a meter en el aspecto más religioso del Leviatán y por qué la figura de este hombre con la espada y con el bastón de la iglesia, que es algo tan icónico y muy importante en la teoría de Hobbes, ese nexo estado-religión. Pero siguiendo con esta línea, el estado de naturaleza no es una reivindicación, no es un ideal a recuperar o a reconocer,
sino que es más un estado precisamente que hay que superar, del que hay que partir para poder civilizarse. Hobbes sostiene fuertemente, solo con la instauración de un soberano, solo con la instauración de un poder que regule y que controle la vida de los individuos, que asegure la convivencia, que imponga orden, que garantice la seguridad de la sociedad, hombres en tanto individuos pueden salir de este círculo vicioso de violencia, egoísmo, caos y lucha constante. En este sentido, por ahí Hobbes utiliza esta lógica de que la razón o el uso de la razón parte de que los hombres entienden, al ser regulados, que su persecución por bienes particulares, al no servir al bien común, llevarían a la destrucción de todos, y que por ende tienen la necesidad de firmar este contrato social con un soberano, con alguien más fuerte, con alguien que esté por encima, para que los civilice y para que garantice su paz y convivencia, y fundamentalmente a largo plazo la supervivencia de todos. Por eso que este soberano, este Leviatán, no es visto como un opresor, y eso lo vamos a ver en siguientes videos cuando siga la serie, y por eso es tan importante entender la idea de estado de naturaleza como base del Leviatán. Así que bueno, ese sería el video de hoy, la primera parte de esta serie sobre Hobbes, que va a ser el primero de los contractualistas que voy a tocar, luego Maquiavelo y bueno, luego varios más. Pero bueno, espero que se haya entendido, espero que haya gustado, que haya quedado claro. Es un concepto bastante simple, bastante importante igual para entender no solo la teoría de Hobbes, sino las teorías también de Locke y de Rousseau, que también tocan la idea de estado de naturaleza. Así que bueno, si quieren aprender más de esto, tienen el primer link de la descripción y también tienen los siguientes videos que estaré subiendo. Nos vemos en un próximo video.